Nuestro siguiente ponente es Fernando Ayala Vicente, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, secretario de Análisis de Historia Socialista de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres y uno de los expertos y divulgadores más conocidos e importantes de nuestra región. Él ya ha estado presente en nuestras jornadas anteriormente y esta noche nos hablará de la mujer extremeña en la posguerra. Con vosotros, Fernando Ayala Vicente. Buenas noches. Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a un ayuntamiento socialista como el de Santa Marta de los Barros, que con la cabeza a la cabeza de su alcalde ha sido capaz de consolidar estas jornadas de memoria histórica que llevan por 7 ediciones, en las que tan a gusto me siento cada vez que vengo a visitaros, ¿no? Quería, enlazando un poco con lo que comentaba Guillermo, recordar o reconocer por qué es oportuno realizar jornadas de estas características. Y si me permitís, quisiera hacer un pequeño matiz. No solamente por recuperar lo que convencionalmente se ha llamado la memoria histórica y con la que tantos nos sentimos identificados, sino que desde el Partido Socialista quisimos dar un paso cualitativo adelante creando una secretaría, un apartado especial para englobar lo que denominábamos la Secretaría de la Memoria Democrática, es decir, el reconocer todo lo que suponga la aportación de la historia en la lucha por las libertades. Y un pequeño escalón más arriba le hemos dado ahora cuando hemos empezado a trabajar en lo que se llama el análisis de la historia, en nuestro caso de la historia del socialismo, porque Guillermo comentaba que ojalá llegue un día en el que no sea importante hacer este tipo de jornadas. Pero yo creo que ese día no va a llegar, pero no porque llegue el momento en el que alguien pues sea tan humilde de decir, bueno, pues en efecto, reconocemos lo que habéis sufrido, sino porque la memoria histórica, como me decía la semana pasada un cantador flamenco, aquí que está Cayetano, también muy aficionado a estos temas, Manuel Gerena, asistía a la entrega de unos premios. Y este cantador flamenco eran unos premios de memoria histórica, uno de estos actos emotivos que se reconocen a nietos que han recuperado la memoria de sus seres queridos, ¿no? Bueno, pues este cantador flamenco decía que estábamos reunidos aquí no solamente para recibir premios o para escuchar a los ponentes, ¿no? Sino él decía que aunque fuera peyorativo, este tipo de jornadas servían para recordar la memoria. Parecen dos palabras, complementarias, o parece reiterativo, o parece peyorativo, pero es que es muy importante recordar la memoria. ¿Y por qué digo esto? Pues porque precisamente hace un par de semanas, cuando me llamó el alcalde para que viniera a hablaros, ¿no?, me decía que este año, pues de lo que queréis hablar, de lo que quería que se dedicaran estas jornadas, de lo que quería que os habláramos los ponentes, era precisamente de la posguerra, ¿de acuerdo? Hemos estado, Jorge, muchos años hablando pues de los temas de la represión, de los temas de la guerra, de lo que comentaba antes Guillermo, el levantamiento, la sublevación, o lo que queramos llamarlo, pero yo creo que también es muy importante hablar de las ideas. Ahora que está gobernando la derecha en Extremadura, que se ha cargado literalmente lo que era el convenio por el que había un proyecto institucional en el que se permitía que se excavaran fosas para recuperar los restos de los desaparecidos, de los asesinados, ¿no? Pues ahora se va a firmar un nuevo convenio en el que precisamente la parte que menos importancia le quieren dar es a la recuperación de los seres queridos, a las excavaciones, a las prospecciones, y están más interesados, digamos, en otra serie de temas. Bien, pues yo sigo insistiendo en que es muy importante recordar la memoria. Unas veces hablaremos de la represión, otras veces hablaremos de las causas de la guerra, otras veces hablaremos de por qué mataron a gente buena,
a gente buena, ¿de acuerdo? En otras ocasiones, como hoy, hablaremos de la posguerra, pero probablemente dentro de 30 o 40 años tendremos que estar hablando de lo que hicieron nuestros paisanos en los años de la transición, porque eso es memoria histórica también. Porque os recuerdo que la gente a la que tratamos una y otra vez de recordar y de mantener vivos sus ideales, tristemente han fallecido no solo ellos, sino la mayoría de sus hijos y muchos de sus nietos. Y sin embargo, los protagonistas de la transición, estos primeros alcaldes de los pueblos, estas primeras mujeres concejales, estos militantes de base que en los años 70, con muchísimas dificultades, en los comienzos de los 80, pusieron patas arriba a Extremadura, nos estamos olvidando de ellos y se están muriendo. Por lo tanto, es muy importante recordar la memoria. Y por lo tanto, este tipo de jornadas no se van a acabar nunca. No se van a acabar porque en el Parlamento de la Nación digan, vale, venga, para vosotros, de acuerdo, tuvimos la culpa de la guerra. Y ya está, dejarnos ya en paz. Yo creo que no. Creo que nosotros siempre vamos a tener que estar recordando nuestra memoria histórica. Porque nuestra memoria histórica engloba desde que se fundó el Partido Socialista hasta ayer, cuando estuvimos haciendo las primarias. Por lo tanto, insisto que siempre vamos a estar hablando de nuestras cosas. Y eso, por mucho que a algunos les moleste, nosotros siempre vamos a estar poniendo en valor los ideales de nuestra gente. ¿De acuerdo? Y entrando en el tema que nos ocupa, precisamente, Jorge me decía que hablara de la posguerra. Y yo le dije que hace tiempo me puse en contacto con una profesora, una socióloga de Madrid, e iniciamos una investigación precisamente gracias a lo que a algunos no les gusta que digamos, a la Junta de Extremadura. Eso que dicen algunos ahora que es el gobierno, no sé qué, ¿no? No, yo sigo diciendo gracias a la Junta de Extremadura, ¿no? Pues la Junta de Extremadura valoraba mucho, como comentaba Guillermo, si volvemos a gobernar, valoraba mucho estas cosas. Y la socióloga me propuso hacer una investigación sobre algo que nadie se había percatado o le había dado importancia, y es a cómo pasaron las mujeres extremeñas, cómo pasaron los años 40 y 50. Esas mujeres que fueron el único sostén de su familia. Esas mujeres que quedaron viudas al frente de que no como ahora que se tienen un niño o ninguno, un hijo 1 o 0, como digo yo. Entonces se tenían 8, 10, 12 hijos y habían matado a su marido y habían matado a su hermano y habían matado a su padre y se quedaron solitas cuidando de su familia en los años 40 y 50. Esas mujeres que si querían cobrar una pensión por ser viudas, ¿no? Le tenían que decir que no habían asesinado a sus maridos porque si no, no cobraban la pensión. Y tenían que reconocer, pues no, falleció. Y no sabían ni siquiera dónde estaba enterrado porque estaría por ahí en alguna cuneta de estas que tan brillantemente ha investigado Cayetano, ¿no? Pues a esas mujeres las dedicamos este libro. Y con esas mujeres la socióloga hizo una selección de unas cuantas de toda Extremadura y me comentó, y de esto hace 4 o 5 años, no hace tanto tiempo, que no se lo acababa de creer, que había miedo. Hablaba con ellas simplemente para que les contaran. No había nada, ningún componente, digamos, implícitamente político, sino que simplemente decía, quiero que me contéis cómo pasasteis vosotros los años 40. ¿Cómo pasasteis vosotros el comienzo de los años 50? Y decían algunas que hablaban en voz bajita, las estaba grabando con un cassette, ¿no? Y las mujeres hablaban baja, otras bajaban la persiana, otras casi miraban a la puerta a ver si alguien las estaba escuchando. Había miedo en Extremadura todavía a hablar de estas cosas en algunos pueblos. Algo patético, por lo tanto es muy necesario que sigamos hablando de estas cosas. Muy completamente imprescindible, ¿no? Bueno, pues la Dirección General de la Mujer, la Junta de Extremadura, editó este libro donde se recogen los testimonios de estas mujeres y en el que yo pues tuve el honor de colaborar haciendo, digamos, el contexto o el análisis histórico, ¿no? Y bueno, pues aquellos que estéis interesados os animo a que lo solicitéis. No sé si ahora la Junta o el Gobierno, como queráis llamarlo, os lo darán, porque el libro no se vende, el libro lo debería distribuir la Junta de Extremadura. Lo voy a decir 80 veces. Lo debería distribuir en nuestra consejería, ¿no? Bien, no quiero extenderme muchísimo porque la noche es densa, ha hablado Guillermo, luego le toca también a Cayetano, pero sí que quería comentaros que
que buena parte de lo que yo pueda contar, les voy a hacer una reseña, simplemente, digamos, los apartados más importantes aparecen pormenorizados en el libro, que aquellos que podáis tener acceso a él, pues os van a interesar, sobre todo escuchar los testimonios de las mujeres, porque el estudio mío es el de un académico, el de un erudito, hablo un poquito del contexto, pero lo interesante es ver las entrevistas que se hacen a estas mujeres, ¿no? Y os decía que el sustrato común, lo que como conclusión sacamos los historiadores cuando decimos cuál era la situación de nuestras mujeres y por inclusión de nuestros hombres en la Extremadura de los años 40 y 50, se le dé todas las vueltas. Unos dirán que la miseria, otros que eran los años del hambre, ¿no? Pero yo os digo que el denominador común es la represión, porque la represión la hay de muchas maneras. Está la física, pero también hay otro tipo de... Hay muchísimos tipos de represión. Y sobre todo, como decía al comienzo de mi intervención, la represión hacia las mujeres, con las que se ensañaron con especial virulencia los fascistas. El régimen franquista se ensañó precisamente porque las mujeres venían de una época donde habían conquistado un montón de libertades. Habían, por ejemplo, podido estudiar. Y ahora de nuevo se volvía otra vez 40 años atrás. Y se ensañaron con aquellas mujeres que habían podido salir a la calle sin la compañía de sus padres y sus hermanos, que habían podido trabajar. Y se ensañaron con aquellas que tenían algún tipo de inquietudes. Y se ensañaron precisamente con aquellas que tenían un pasado. Y sobre todo, insisto, hubo una especie de especial fuerza contraria hacia el desarrollo económico de muchas mujeres que se vieron condenadas a la mendicidad, algunas a la prostitución, cuando tenían profesiones hace 5 o 6 años antes que les daba para poder sostener a su familia, ¿no? Yo quería comentaros así muy por encima cuatro grandes apartados, 4 grandes bloques, ¿no? La situación de Extremadura en la posguerra se puede definir desde el punto de vista político. Hay una serie de características políticas que definen cómo era Extremadura y España, por extensión, en aquellos años, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Y dentro de todas ellas aparece la mujer, retratada, ¿no? Y aparece la mujer retratada porque nos vamos al menos desde mi punto de vista, nos vamos a ver cómo el objetivo principal era despolitizarlas, porque la mujer había empezado a pensar, y eso es malo, y sobre todo aislarlas a estas mujeres que habían tenido una serie de inquietudes. Y esto, a aquellos que os guste la literatura, se puede ver muy bien reflejado en algunos libros de escritoras tan queridas para nosotros como Dulce Chacón en La voz dormida, o Almudena Grande en Inés y la alegría, en libros de este tipo, donde por ejemplo se ve cómo fueron las condiciones de vida de las mujeres en las cárceles, cuando precisamente la cárcel tenía que ser un sitio para reeducarla, y que además el régimen republicano se empeñó especialmente en hacer una política carcelaria donde las mujeres pudieran, que habían cometido algún error en su vida, pudieran salir con algo de provecho de su paso por la cárcel, ¿no? Pues aquí es todo, absolutamente todo lo contrario. Existen unas condiciones, no digo inhumanas, sino, como diría Guillermo, todavía peor, en la que se desenvolvieron estas mujeres en las cárceles, donde morían por falta de alimentos, por falta de sanidad, por falta de higiene. Lo habéis podido ver en alguna película, lo podéis ver retratado insisto, en este tipo de libros, y sobre todo las dolía mucho algunas, porque lejos quedaban aquellos grandes avances, porque son conquistas, porque nos duela o no, todos nos equivocamos en la vida, ¿no? Y las mujeres, algunas, pues habían cometido algún error en su vida, ¿no? Y sin embargo, el trato que tuvieron, la política, digamos, de penitenciaria y la serie de conquistas que se habían tenido hacia aquellas personas que se habían equivocado alguna vez
en la vida de la República a lo que tuvieron que padecer estas mujeres, que encima estaban en la cárcel no por ser delincuentes, sino por motivos políticos, no quiero ni contar, ¿no? Bien, desde el punto de vista político, ¿cuáles son los principales elementos o los principales factores que impregnan toda la vida de los extremeños y de las extremeñas en aquellos 10-15 años una vez acabada la Guerra Civil? Pues aquellos que sois más mayores os acordaréis, y os acordaréis muy claramente, ¿no? Aparte de que era una dictadura, en fin, ahí no vamos a entrar, ¿no? ¿Qué era lo que veíamos desde el punto de vista político? No veíamos partidos, no había partidos, no había sindicatos, lo que se veía era por todas partes el ejército. El ejército era lo que dominaba, un ejército enormemente politizado, ¿eh? Ahora ha habido en las redes sociales ha habido una imagen muy polémica en Cáceres que ha llamado mucho la atención porque se celebraba la patrona del ejército en Cáceres capital, ¿no? Y bueno, pues había pues lo típico y lo habitual y lo normal. En este tipo de festejos pues había un desfile militar y tal, ¿no? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Pero es que estaban las autoridades que presidían el desfile, las autoridades por un lado los militares, vestidos de militar, pero es que los nuestros, la alcaldesa del Partido Popular de Cáceres, estaba vestida con una mantilla y con una toquilla de negro, como en los años 40, es que era como si nos hubiéramos ido a los años 40, era la imagen, ¿no? Y el presidente de la Asamblea acompañándola con el mismo rictus, que esa foto la pones en blanco y negro y dices, ostras, me he ido 50 años para atrás, presidiendo, la imagen más casposa, ¿no? Bueno, pues, por eso digo que la historia es muy interesante, porque a veces parece que estamos recordando cosas como para no repetirlas y nos miramos para atrás y dices, pero si esto es igual que lo que pasaba para los más mayores, y dices, pues mira, es un desfile como los que teníamos cuando Franco, como dicen algunos, ¿no? Bueno, pues os comentaba eso, ¿no? Que por todas partes podíamos ver la presencia del ejército. Pareció, como decían algunos, ¿no? Para los que, en fin, estaban un poquito todavía recordando la tragedia de la guerra, parecía un ejército de ocupación. Y en segundo lugar, o en paralelo, o lo mismo, o sinónimo, como en tema político, estaba la falange. Acordaros los mayores. Es que estas cosas las digo porque los jóvenes no saben lo que era aquello. Entonces digo, por todas partes, los historiadores siempre insistimos precisamente en enseñar a los jóvenes, ¿no? Por un lado estaba el ejército, por otra parte, y por otra parte era la falange intentando ideologizar, y teniendo ese sentido peculiar que tenía del autoritarismo. Era, digamos, la parte civil de lo militar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en tercer lugar, y a algunos pues les resulta incómodo que recordemos esto, pero es que fue absolutamente colaboradora con el régimen, ¿no? El tercer pilar, desde el punto de vista político, era la Iglesia. La Iglesia, y en aquellos momentos la única Iglesia que había, la única y verdadera que se veía entonces, la Iglesia católica. Y a mí me gusta siempre recordar que más bien la jerarquía de la Iglesia católica. Porque, claro, algunos me dicen, no, pero no toda la Iglesia. La mayor parte de la Iglesia, que aparte de que vio muy bien, dio la bienvenida al régimen, algunos incluso son cómplices de asesinatos, otros ampararon asesinatos, y todos tenemos en nuestra retina las imágenes de los obispos y de muchos curas con la mano en alto en todos los desfiles. Otros han sido ni siquiera han defendido a aquellos que buscaban la misericordia en manos de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo tenemos otra parte de la Iglesia obrera, la Iglesia humilde, pero esa parte de la Iglesia adquirió un mayor protagonismo, no precisamente al comienzo del franquismo, que es la época que estamos analizando hoy, sino más bien en la parte final. A finales en la segunda década de los años 60, en la primera década de los años 70, donde tenemos entrañables curas, los famosos, que muchos de vosotros habréis oído hablar de ellos, los famosos curas obreros, sobre todo aquí en Extremadura un montón de ellos, en la zona de Las Vegas, ¿no? Pero también en las ciudades, era donde, digamos, tenían las parroquias donde actuaron con mayor profusión, ¿no? Pero sí que quería deciros que la Iglesia estaba omnipresente
todas partes, y sobre todo pues con una idea, digamos, entre comillas, de la moral pues muy particular. Estaban pues más pendientes de si una pareja se daba un beso a escondidas en un parque, estaban pendientes del tamaño de la falda de las mujeres, estaban pendientes de que se prohibieran los bailes de carnaval. Es decir, eso era al parecer lo prioritario, lo peligroso, lo que se salía de la norma, y además con castigos muy contundentes, ¿no? Estaban pendientes de echar la bronca a la gente en la homilía, ¿no? Porque las ovejas descarriadas, ¿no? Estaban pendientes de, bueno, pues de ser el altavoz, digamos, un poquito del régimen, y el vigilante de, bueno, pues de que todas, digamos, entre comillas, lo que ellos consideraban la moral pública, se pudiera cumplir. No voy a entrar en anécdotas, ¿no? Pero tenían reglamento de todo, hasta de cómo se podía ir a los baños públicos. Acordaron los más mayores cuando las piscinas estaban separadas, había piscinas para hombres y piscinas para mujeres, y ya bien avanzados, porque, en fin, ya en los años 60, cómo tenían que ser los bañadores, tanto de los hombres como de las mujeres, en fin. No vamos a entrar en todo ese tipo de detalles, ¿no? Y luego sí, se aprovechaban también de que los únicos momentos de esparcimiento de las clases humildes venían precisamente en las festividades religiosas, porque de tanta tristeza, los años 40 y los años 50 que han sido unos años tristes de miseria, de hambre, de desgracia, ¿no? Pues hay que reconocerlo, los únicos momentos en los que la gente tenía una mínima posibilidad de divertirse, ¿cuándo era? Pues la fiesta de la patrona, en fin, pues se aprovechaba mucho lo que se llamaba entonces la religiosidad popular, que a veces iba acompañada de lo que algunos llamaban hasta supersticiones, ¿no? Y con las rogativas y con, en fin, ¿no? Pues con todo este tipo de cuestiones que entran dentro más de la moral privada que de la moral pública, ¿no? Bien, yo os decía esto, que no se nos olvide nunca, ¿no? Pues que buena parte de los informes que podían posibilitar que alguien salvara su vida, antes Jorge, el alcalde, nos comentaba cómo se despachaba Franco la sentencia a muerte de mucha gente, ¿no? Pues mucha gente pudo haberse salvado simplemente con que el cura del pueblo hubiera dicho que era una persona buena, simplemente. Ni siquiera más, no se le pedía más, ¿no? Y muchos curas se negaron. Es más, al revés, yo he podido leer muchos informes en los archivos donde era el cura el que, con un lenguaje soez, decía: este era un borracho, este era un putero, este era... con ese vocabulario, era el cura casi el que ponía el dedo acusador en muchos de los informes que hemos podido leer en los archivos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues... se ponían en valor por otras cosas, como por ejemplo el descubrimiento de América, la colonización, los reyes católicos. Bueno, en fin, se prefería tirar, se echaba la mirada en la historia a 500 años atrás, a la época de los reyes católicos, para que nos olvidáramos de la República, que había estado hacia, digamos, entre comillas, 4 días, ¿no? Y luego ya, por último, por ir un poquito rápido, ¿no? Desde el punto de vista político, y a mí este apartado sí que me interesa mucho, y mañana si viene Juan García Pérez, él os podrá hablar también un poquito más del tema, porque escribió un libro que, bueno, pues que a mí me gustó mucho, sobre los ayuntamientos extremeños durante el franquismo, ¿no? Otra de las características desde el punto de vista político fue la represión en la administración. La administración, por ejemplo, en los ayuntamientos. Todos los trabajadores municipales hubieran tenido algún elemento de connivencia con los socialistas, fueron depurados. Algunos reprimidos porque eran militantes y tal, y los mataron o los torturaron o los metieron en las cárceles. Pero aquellos a los que simplemente algún vecino decía: este fue una vez a una manifestación, y a lo mejor era el sereno, o el ordenanza, o el farmacéutico, en fin, cualquier trabajador municipal. Se hizo una lista negra impresionante, se depuró a cientos de miles de funcionarios municipales. De ese trabajo de Juan García, donde, bueno, pues hace una profusión muy detallada por sectores de cómo fue esa represión, fue impresionante. Yo os podría hablar de lo que me toca directamente, que fue la de los maestros. El cuerpo de los maestros fue uno de los campos más reprimidos, ya que Guillermo ha puesto en valor el tema de la educación, hasta el extremo que es que nos quedamos sin maestros en la mayoría de los pueblos, y mucha gente con lo que se había conquistado durante la República, de conseguir que se hicieran, por ejemplo, las escuelas normales para que los maestros tuvieran su carrera,
Es decir, que se dignificó el sueldo de los maestros, se construyeron miles de escuelas, 25.000 escuelas, ¿no? Bueno, pues ahora se reprimieron tanto a los maestros, ahí les entró un pánico impresionante de que hubiera un maestro republicano enseñando a los niños, ¿no? Que a la mayoría se les impidió, se les prohibió, y a las maestras no puedo ni contar, se les impidió que dieran clase, que se vieron en la dificultad en la mayoría de los pueblos en que, como no había maestro, pues tenía que ser el maestro del pueblo alguien que se limitaba a cuidar a los niños porque era semianalfabeto. No eran maestros, ya en la época de los primeros años del franquismo, no había maestros en los pueblos, maestros con la carrera de maestro. Entraron mucha gente pues porque eran afines al régimen, pero que no tenían ni oposiciones ni estudios. Simplemente, pues, oye, como no hay maestro en la escuela porque le hemos matado o le hemos quitado la plaza, pues tú y ya está, y así. Cientos de maestros y cientos de maestras en ese sentido. Y esto lo hemos visto en lo que llamamos nosotros los expedientes de responsabilidad política, ¿no? Era lo que se entró dentro de lo que había, bueno, el profesor, el que fue alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. A mí me gusta mucho la frase que él empleaba para referirse a la depuración de los funcionarios, ¿no? Decía, era lo que entró en España en los funcionarios lo que se llamaba la resignación colectiva. Sabías que, bueno, pues que por tu idea pues no ibas a poder trabajar en tu vida y ya está. Y bueno, pues hay un documental muy bueno sobre las maestras de la República, donde, bueno, pues vienen un montón, que además obtuvo un Goya, ¿no? Donde se refleja precisamente esa situación, ¿no? De muchas maestras que tuvieron la oportunidad de estudiar por primera vez durante la República, que las depuraron en los primeros años de la guerra, ¿no? Y que, bueno, pues se vieron obligadas a malvivir durante esos años porque no las dejaban. Con lo que les había costado a ellas estudiar y tener su plaza de maestra, les habían quitado la escuela y nada, y sin embargo en el pueblo estaba pues un zoquete dando clases a los niños. Y las pobres pues nada, se tenían que buscar la vida de la mejor manera que pudieron. Acordaros a muchos, los mayores acordaréis de ello, ¿no? Porque es que se daba preferencia para ocupar los trabajos de los funcionarios a lo que llamaban ellos los caballeros mutilados de guerra. Y a los caballeros mutilados de guerra le daban los empleos de los funcionarios afines a los socialistas. Vamos a ver, así eran las cosas, ¿no? Bien, voy rapidísimo porque si no, no puedo. Segundo bloque, en este me voy a detener menos, desde el punto de vista social, cómo era Extremadura y cómo vivían, y sobre todo aquí sí que me voy a parar en las mujeres. Las más mayores os acordaréis de ello. Pues desde el punto de vista social, la vida de las mujeres estaba dominada o impregnada por lo que se denominó una asociación que se denominaba, las mayores lo conocen, la sección femenina. La sección femenina, ¿no? Que, bueno, pues tenía tres funciones. La sección femenina era una organización que tenía tres funciones. Por un lado, la educación, como ellos llamaban, específicamente femenina, porque decía que la mujer, luego lo contaré con lo que un invento de ellos, decían que la mujer era diferente al hombre, una cosa obvia, pero desde el punto de vista también biológico. Decían que la mujer estaba destinada en esta vida a ser ama de casa. Su función en la vida era cuidar del marido y ser ama de casa. Por lo tanto, la función de la sección femenina era enseñar a las mujeres a ser femeninas. Y las enseñaban a ser auténticas. Se hacía, insisto, se hacía incluso como una especie de servicio militar, pero para mujeres. Era un servicio en la sección femenina, donde te enseñaban a todas estas cosas. Y en segundo, la segunda función de la sección femenina, que las mayores os acordaréis de ella, era el adoctrinamiento político y religioso. Iban allí y se encargaban de que todos los valores del franquismo y todos los valores de la moral católica quedaran impregnadas en las niñas y en las jóvenes, ¿de acuerdo? Para que nadie se torciera de lo que marcaba la doctrina política franquista y la doctrina de la moral católica, ¿no? Y el tercero, y para mí más importante, era el difundir el modelo de una mujer pasiva. Lo más interesante de todo esto era desterrar lo que había pasado antes en la época de la República, que eran las mujeres inquietas, las primeras mujeres que fueron a la universidad en la República, las primeras mujeres, como os decía antes, maestras, las primeras mujeres médicos. Eso para ellos era terrorífico para el franquismo, que hubiera mujeres que quisieran trabajar. Y como yo digo en alguna ocasión, las peores de todas ellas eran aquellas que trabajaban incluso porque se podía permitir que una mujer trabajara para poder sostener a su familia o para ayudar y colaborar y tal.
pero le fastidiaba enormemente, lo que más le fastidiaba a los franquistas era que una mujer trabajara si el marido también trabajaba, porque se entendía, y al marido todavía le fastidiaba más, porque no se comprendía, al marido le decía, pero es que tú no puedes mantener a tu mujer. Trataban de meter en la cabeza de las mujeres que la mujer no podía trabajar fuera de casa si el marido trabajaba. Por eso tenía que ser una mujer pasiva, porque se entendía que si trabajaba fuera de casa no atendías al marido. Y tú tenías que estar en casa, y no hace mucho uno de nuestros obispos precisamente ha justificado algo parecido. ¿De acuerdo? Por eso digo que la historia da muchas vueltas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, pues el modelo ese de que la mujer tiene que estar en casa para que cuando llegue tenga la comida y el marido preparado. Y ya está, y aguantar lo que sea, lo que se llama la mujer sumisa, la mujer pasiva dedicada al cuidado de los suyos, ¿no? Y os decía eso, que hacían una especie de servicio militar, que era como un retiro espiritual para mujeres de 17 a 35 años, y lo hacían, según tengo recogido de algunas de mis investigaciones, en los hospitales, en los comedores y en algunos casos en algunas oficinas donde iban, pues sobre todo en las ciudades, ¿no? Pues la mecanografía, las chicas que mecanografiaban y toda esta historia, ¿no? Y nada, pues se dedicaban a cosas que la verdad yo reconozco que en una época, como os decía antes, tan triste, pues que las mujeres pudieran ir, por ejemplo, a una escuela hogar, o que fueran a los coros y danzas, pues bueno, dentro de lo que cabe, algunas las habían comido el coco tanto que a algunas, está claro, pues les resultaba divertido, pues poder ir al baile, a los coros y danzas, en fin, a este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego habían hecho un prototipo de mujer ideal, y además lo tenían escrito, ¿no? Y es que tenía que estar correctamente vestida y eran mangas largas, además estaba estipulado, las mangas largas hasta el codo, sin escote, las faldas holgadas, que no señalaran ningún detalle del cuerpo, que estaba prohibido, y evidentemente lo que sí estaba mal visto era que una mujer tuviera lo que ellos llamaban, que pudieran acaparar atenciones indebidas. Aquella mujer a la que pudiera ser objeto de ser vista o mirada, ya la llamaban la atención, ¿no? Mira, había una frase que siempre la recojo cuando doy alguna charla. Antes recordaba Jorge una de Franco, pues yo voy a recordar otra de Franco dirigida a las mujeres de esta época. Decía, en una de sus discursos dijo Franco: mujer española, con tu vestido no sea juguete del judaísmo internacional. O sea, trataba de mezclar las cosas, decía, cuidadito, ¿no? Cuidado con lo que te pone, porque te acusaban de más o menos como de ser el diablo con cuernos y rabos y, en fin, pues te marcabas algo, ¿no? Y luego estaban otra serie de cuestiones que las más mayores os acordaréis, ¿no? Estaba prohibido que las mujeres pudieran salir solas de casa, si no, pues, a determinadas horas, si no era acompañada de su padre o de su hermano. Evidentemente no podían entrar en ningún bar si no fuera, insisto, acompañadas de algún familiar, por no hablaros de lo que conocéis vosotros siempre, ¿no? No podían abrir una cuenta, en fin, ¿no? Bien. Y luego, no voy a detenerme en esto, pero luego encima, sobre la mujer extremeña, se hizo un estudio a nivel nacional de esta época, o sea, fechaba en esta época, en el año 43, donde tanto moral como tenían ellas, pero por lo visto decían que, bueno, hay una institución precisamente que habla de ello, ¿no? Que es el Patronato de Protección de la Mujer, donde llegó a hacer un mapa de la inmoralidad femenina, y en Extremadura destacaba mucho, y os digo por qué, porque había un montón de prostíbulos, y reconocidos, o sea, por un lado, la moral de las mujeres de tenéis que estar vestidas y tal, pero por otro lado, no les importaba que hubiera, bueno, y además, insisto, tanto en una provincia como en otra estaban identificados todos los prostíbulos que había y tal, sin ningún tipo de... para eso no, en fin, bueno, vale, bien. Otro detalle del tema social, un par de detalles y termino, era el tema legal. La legislación del franquismo en los años de la posguerra era lo que los historiadores llamamos una legislación patriarcal, ¿no? Patriarcal en el sentido de que el único que tenía, digamos, potestad para firmar cualquier tipo de escrito con validez jurídica era el hombre, ¿no? Y luego
Por último, me llamaba mucho la atención desde el punto de vista social, algo que hoy está muy de moda, pero que entonces parecía que en una España con la que creíamos que éramos autosuficientes, fue la emigración. La migración en Extremadura, la que conocemos nosotros es la migración de los años 60, la de Francia, Suiza, Barcelona, Bilbao, Madrid y tal, pero no, en los primeros años 40, hubo una emigración enorme aquí en Extremadura de los pueblos, sobre todo a Badajoz capital. A Badajoz capital, que era una ciudad de unos 50.000 habitantes, ¿no? Y es donde empezaron a aparecer los primeros núcleos chabolistas, y en esos núcleos chabolistas había muchísimas mujeres que habían huido de sus pueblos, porque es que ni sus propias amigas y vecinas podían hablar con ellas porque había miedo. Eran mujeres que tenían familia de lo que ellos llamaban de rojas, ¿no? Y resulta que las daban la espalda, no las iban a contratar para nada, habían perdido, algunas si tenían una tienda, si tenían un negocio, si trabajaban en el campo, no las daban trabajo, estaban completamente reprimidas y se tuvieron que marchar. Primero a Badajoz y luego ya fue a Madrid. ¿Y qué hacían en las ciudades, no? Pues vivir hacinadas en estos primeros núcleos, sobre todo en muchos núcleos chabolistas de Badajoz fundamentalmente, ¿no? Y dedicadas al servicio doméstico y al trabajo en el campo. Por no hablar, luego podríamos hablar en tema económico de lo de los salarios y de las condiciones y en fin, de los excesos de los señoritos, que estas cosas nunca se han hablado y tal, ¿no? Pero bueno, ¿no? A mí lo que sí me interesa recordar, porque de hecho sí hay estudios, ¿no?, de cómo en esos núcleos chabolistas de Badajoz, donde malvivían muchas mujeres con sus hijos, murieron muchas de miseria y de hambre por el tema de escasez del tema de nutrición, ¿no? Bien. Tercer apartado, y ya voy terminando. El tema económico, digo voy terminando porque es algo que domino menos, ¿no? En el tema económico, la característica común está claro, y eso no permite discusión, si miramos para atrás o si miramos para adelante. España en los años 40, si por algo se caracteriza desde el punto de vista económico, es por el atraso. Es decir, España, cualquier estudioso que haga un índice de cómo estaba España por renta per cápita, por ingresos, por exportaciones, por todo, por cualquiera, sabe que en la época de la República estábamos mejor que los años 40. Y sabe que después hemos estado, miramos para atrás, y los más mayores lo sabréis, cómo vivir mejor, ahora o antes. Así es que eso no permite ningún tipo de discusión. Entonces, desde el punto de vista económico, es el tema del atraso. En segundo lugar, la autarquía, porque encima estábamos aislados y encima sacábamos pecho, acordaros a los más mayores de aquellas grandes concentraciones del franquismo, creyendo que éramos autosuficientes y que no necesitábamos a nadie. Que aquí nosotros podíamos cultivar todo y aquí había de sobra. Si no nos echa una mano los argentinos, nos morimos todos de hambre. No la mitad, sino todos, ¿no? Y el tercero, la tercera cosa, que os acordaréis mucho de vosotros, era el racionamiento, desde el punto de vista económico, las tarjetas de racionamiento. Mirar si estaríamos mal, que había que tener, había unos cupos para poder, te daban unas tarjetitas para poder comprar determinadas cosas, y se extendió, como no tenemos mucho tiempo, ¿no?, se extendió lo que entonces se llamaba el extraperlo, el mercado negro, en fin, el acaparamiento por parte de algunos, ¿no? Y sí que no quiero obviar esto, ¿no?, porque ya que estamos hablando de las mujeres, lo que está claro es que encima que hay crisis, que hay recesión, que hay atraso, que hay autarquía, que hay miseria, que hay hambre, ¿no?, el poco trabajo que tenían las mujeres era con unos salarios, en el mejor de los casos, contratos, ni hablar. La mayoría de las mujeres trabajaban sin contrato, pero eso de que se dice ahora, que es verdad, que a igual trabajo, igual salario, en aquella época os podéis imaginar que ni hablar. Las mujeres trabajaban en algunos casos en el campo, igual que los hombres, o en la fábrica, o en las oficinas, el mismo horario que un hombre, y cobraba la mitad. ¿De acuerdo? El salario, ¿por qué? Porque no estaba legislado. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que lo tenemos reconocido. Y además, insisto, buena parte del trabajo de las mujeres pues fue en el servicio doméstico y en el caso de Extremadura en el campo. Y además, pues como hemos comentado en muchas ocasiones, los pueblos se vivían mucho mejor, pero en las ciudades vivían hacinados en una habitación te podías encontrar. Pues lo que hemos visto ahora, desgraciadamente, cuando vemos estas imágenes de
inmigrantes que están en una habitación y vemos que meten a 10 o a 15 en una misma habitación. Pues esa era la situación de muchas mujeres extremeñas en los años 40, que vivían hacinados en los suburbios de las ciudades, ¿no? Y por último, y con esto de verdad que termino, es el tema de la cultura. Hemos hablado de la política, hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de la economía, y claro, no me puedo ir de aquí sin decir que si comparamos la República con los años 40 en el tema de la cultura, pues está clarísimo. Guillermo lo ha dejado claro, el tema de la educación, ¿de acuerdo? Pero yo voy más allá. En la época de la República fue una época brillante para lo que llamábamos nosotros en la universidad la intelectualidad. Teníamos escritores famosos, teníamos artistas, teníamos músicos, teníamos intelectuales que destacaban en muchísimos científicos. Bueno, pues los que no los mataron se tuvieron que ir al exilio, y quedó la Universidad Española quedó como un páramo. Si a eso añadimos que estamos hablando hoy de las mujeres, que lógicamente ya no volvimos a tener mujeres en la universidad hasta dentro de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Nos quedamos con una universidad mediocre, con gente... Mira que decía Guillermo que de lo que más orgulloso estaba es de ver cómo se graduaban, se hacían médicos, se hacían maestros, los hijos de las familias humildes, pues que sus abuelos no habían podido estudiar. Pues eso es lo que pasó, eso es lo que se interrumpió con la guerra. En la época de la República habíamos conseguido que las familias humildes pudieran estudiar y que las primeras mujeres pudieran ir a la universidad. Llega el franquismo y volvemos otra vez 100 años para atrás. 100 años para atrás. Llega la transición, llega la democracia y recuperamos lo de la República. Recuperamos lo de la República. Y por eso decía que, al igual que en la economía, que digo un antes y un después, en el tema de la cultura os digo lo mismo. ¿Qué cultura quedó? ¿Qué cultura, qué intelectuales famosos, qué escritores famosos os acordáis vosotros de los años 40? Mientras que si hablamos de la época de la República, pues a todos nos vienen cientos de nombres a la cabeza de, bueno, pues como os comentaba hace un momento, ¿no? Fue lo que decía un famoso escritor, un páramo, quedó como un páramo porque, insisto, los poquitos que quedaron completamente silenciados, y además porque la cultura que había, que era la cultura. Pues la misma con la que empecé, que es con lo que voy a acabar. Era la cultura de la Iglesia y la cultura de la Falange y lo que desde luego sí que no me voy de aquí sin decirlo, ¿no? Se volvió otra vez, las mujeres me lo vais a agradecer, se volvió otra vez a separar la educación de los niños de los de las niñas. En la República se había avanzado en lo que se llamaba la coeducación, es decir, lo que nos vamos a encontrar en la calle, los niños y las niñas tienen que estudiar lo mismo y punto, ¿no? Pues llega el franquismo y dice, no. Hay un discurso, como decía biologistas, lo justificaban incluso diciendo que la mujer estaba dedicada, pero desde el punto de vista científico, estaba encaminada a los sentimientos, mientras que el hombre era a la razón. Es decir, que por lo tanto la mujer, las niñas, no podían estudiar nada que fuera racional, nada que fuera de pensar. Y tenían que estudiar pues cosas relacionadas con los sentimientos, con el corazón. Y los hombres, las cosas serias. Por lo tanto, en las escuelas a las niñas se las enseñaba a cocinar y se les enseñaba a coser. Y a los niños que se les enseñaba matemáticas y lengua. Eso era. Pero la razón era, decían ellos, biológica. Las niñas habían nacido para eso, para coser y para hacer la comida. Y los hombres, pues, para estudiar matemáticas y para estudiar lengua. ¿De acuerdo? Bueno, pues, eso es una de las cuestiones que se cargó el franquismo. Y que les costó mucho tiempo, digamos, entre comillas, volver a recuperar. Insisto, para aquellos que os interese, es que está el currículum, las asignaturas que se daban, los jóvenes no lo podréis entender, pero un niño de 8 años tenía unas asignaturas distintas de una niña de 8 años, o un niño de 10 años estudiaba una cosa y la niña al lado, en la clase de al lado, estudiaba otra completamente diferente, por lo que os decía antes. Las niñas la sensibilidad, los niños la razón. Se quería hacer una mujer dependiente, digamos, entre comillas, del hombre, ¿no? Así que termino como empecé, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que a mí me parece que, a modo de conclusión, lo miremos por donde lo miremos, por la sociedad, por la economía, por la cultura, por la política, si por algo caracterizamos a los años de la posguerra y enfocado sobre todo al tema de las mujeres, es por el retroceso en todo tipo de libertades. Bien, muchas gracias.
Gracias, Fernando, por tu exposición.